Félix Elcano Delgado rinde declaración como testigo en la pesquisa por lo ocurrido en Toa Baja. El convicto exalcalde de Cataño Félix Elcano Delgado compareció en horas de la tarde del jueves al Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias, en Hato Rey, para rendir declaración como testigo de la pesquisa por lo ocurrido en Toa Baja. El Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias, adscrito al Departamento de Justicia, fue inaugurado en el 2019 y unificó los distritos judiciales de Bayamón, Carolina y San Juan. En el centro, que cuenta con fiscales, se investigan y procesan los casos de naturaleza penal, garantizando protección a víctimas y testigos de delitos. Fue entrevistado por las autoridades con respecto al evento que hubo en el negocio que él administra. Fue entrevistado como testigo, al igual que cualquier otro testigo allí, confirmó el licenciado Juan Matos de Juan, representante legal de Delgado Montalvo. No fue entrevistado como sospechoso. No se le hicieron advertencias ni nada por el estilo, agregó el licenciado, tras ser abordado por este medio, luego que una fuente revelara que el exalcalde de Cataño había sido citado en el mencionado lugar por la Fiscalía de Bayamón. Lo citaron y como todo ciudadano él fue a dar su declaración. La costumbre y la práctica por décadas de la Fiscalía es tomar declaraciones juradas a los testigos, dijo el licenciado, al confirmar que a su cliente se le tomó una declaración jurada sobre los hechos. A preguntas de este medio sobre cómo se encontraba su cliente, Matos de Juan respondió que el exalcalde se encuentra angustiado, pues su hermano paterno, Daniel Delgado Álvarez, de 29 años y residente en Florida, se encuentra todavía recluido en una institución médica. Aparte de esta situación, pues él está bien, pero muy angustiado porque su hermano está en el hospital, comentó el licenciado. El 12 de febrero, sobre las 10:03 de la noche, se reportó un crimen frente al negocio La Casita del Árbol, en el barrio Campanilla, alquilado por el exalcalde de Cataño. En total, 5 personas fueron ultimadas y 4 resultaron heridas. Había una actividad que se estaba desarrollando en este lugar. Había varias personas disfrutando de la actividad, cuando pasa un vehículo frente al negocio y se detiene, indicó al día siguiente del crimen el inspector Robert Ramos, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Bayamón, sobre lo ocurrido en el lugar. Los 5 occisos fueron identificados por la policía como el militar Kevin Marky Toma, de 30 años, que se mantenía activo en la Marina de Guerra de Estados Unidos, así como Xavier Matos Rivera, alias Maco, de 35 años, y su hermano de este, Luis Matos Rivera. Las 2 féminas fallecidas en el hospital fueron identificadas como Xiomara Clemente Rivera y Deidra Rivera Matos. Como parte de la pesquisa policial, el exalcalde de Cataño tuvo que acudir a la comandancia de Bayamón, el 14 de febrero, para contestar preguntas de los investigadores en el caso. En ese momento, Delgado Montalvo guardó silencio ante la prensa y dejó que su abogado respondiera. Matos de Juan confirmó en ese momento que su cliente estaba en el negocio al momento de ocurrir la balacera. Yo no tengo ninguna preocupación en que la policía investigue todo lo que pasó allí, todo lo contrario. El señor Delgado es el dueño de un establecimiento comercial donde pasó un incidente desafortunado y sea él u otro comerciante, pues querría que eso no vuelva a pasar, afirmó. Además, la policía le ocupó a Delgado Montalvo su guagua Pickup Gris Toyota Tacoma, que fue llevada a la comandancia de la policía en Bayamón. Sin embargo, el vehículo, al igual que los otros autos que fueron ocupados en la escena, se le fueron entregados a sus dueños. Fiscalía Federal pide dar el ejemplo con sentencia de exempleada de Charbonnier. La Fiscalía Federal solicitó a la jueza Silvia L. Carreño Col que utilice la sentencia de Frances Acevedo Ceballos, su exempleada de la Oficina Legislativa de la exrepresentante María Milagros Charbonnier, como un ejemplo para todos los servidores públicos. En contraste con las acciones de Acevedo, los servidores públicos deberían ser incentivados a exponer la corrupción pública tan pronto como la vean o, al menos,
cooperar con investigaciones sobre dicha actividad tan pronto como puedan, expresaron los fiscales Jonathan Edward Jacobson, Catherine E. Fifield y María L. Montañez Concepción en el memorando de sentencia en el que solicitaron una pena de 46 meses de cárcel para la convicta exrecepcionista. La vista de sentencia se realizará esta tarde en el Tribunal Federal de Hato-Rey. El Ministerio Público recordó al tribunal que el pueblo pone la confianza en que todo empleado público realice su labor, no importa que sea una figura de alto perfil, como fue el caso de la exlegisladora Charbonnier o de su subordinada, por lo que ambas deben encarar las consecuencias adecuadas por su comportamiento. Acevedo Ceballos se declaró culpable, en noviembre de 2023, de haber cometido sobornos relacionados a programas que reciben fondos federales, como parte de un esquema que comenzó en 2017 y concluyó en julio de 2020. Los demás cargos que enfrentaba, conspiración, hurto de fondos federales y fraude electrónico a servicios honestos, se archivarán por acuerdo con el Ministerio Público. Mientras, Charbonnier fue hallada culpable por conspiración, comisiones ilegales, kickbacks, en inglés, soborno, hurto de fondos federales, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Hay una diferencia de culpabilidad entre Charbonnier y Acevedo. La Corte las debe tratar de manera diferente, pero la seriedad de la ofensa de Acevedo y el impacto de su conducta en el pueblo de Puerto Rico demandan una sentencia significativa, sostuvo la Fiscalía. Trató de echar la culpa a Alemán. De manera similar, los fiscales plantearon que la convicta exrecepcionista solo ha aceptado su responsabilidad de manera nominal, ya que sus expresiones al oficial a cargo del informe de presentencia sugieren que todavía no ha comprendido el alcance de sus actos al solo manifestar arrepentimiento por confiar demasiado. Además, Acevedo trató de desencaminar la investigación y la Corte con relación al rol de Charbonnier en el esquema. A pesar de que inicialmente admitió su rol en el esquema de kickbacks, en una entrevista con agentes el 11 de julio de 2020, Acevedo se negó a identificar a Charbonnier por su nombre, y luego, en declaraciones al redactor del informe de presentencia, intentó desviar la culpa del esquema de Charbonnier hacia Jonathan Alemán, recalcó el Ministerio Público. El nombre de Alemán y es director de la oficina legislativa de Charbonnier hasta 2019. Se escuchó en varias ocasiones durante el juicio que también culminó con un veredicto de culpabilidad en contra del esposo de Charbonnier, Orlando Montes Rivera. De acuerdo con el agente especial del Negociado Federal de Investigaciones, FBI, en inglés, Andrew Watts, Alemán fue la persona que presentó la denuncia que inició la pesquisa, pero también otros testigos lo vincularon sentimentalmente con Acevedo Ceballos, específicamente la también es directora de la oficina legislativa Sheila Mangual Monzón, Roxana Cifre Maldonado, exesposa del convicto exalcalde de Cataño Félix Elcano Delgado Montalvo, y el agente especial del FBI, Juan Carlos López. La contadora forense para el FBI Belinda Soares confirmó que un análisis forense de los estados bancarios de Acevedo Ceballos reveló varias instancias en 2018 en las que la exrecepcionista envió transferencias de 500 y 400 a Alemán. A preguntas del abogado de Charbonnier, el licenciado Francisco Rebollo Casalduc, Soares reconoció que no analizó las cuentas bancarias de Alemán, ya que no lo encontró relevante debido a que éste sostenía una relación sentimental con la ahora convicta. Entretanto, las conversaciones de un dispositivo de Alemán, quien consintió a la intervención del aparato como parte de su rol de informante en el caso, fueron utilizados como evidencia en contra de los acusados. En extractos de la grabación de una conversación que sostuvo Alemán con Acevedo Ceballos el 12 de julio del 2020, las 9 mujeres y 3 hombres que compusieron el jurado escucharon a la exrecepcionista decir: ellos saben todo, todo. Ellos saben todo, 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 que yo saco del banco, las cuentas, que esto es algo constante, que es 1500 constante porque a veces cambiaba el cheque y depositaba una cantidad. Yo les decía que yo guardo. Yo me lo inventé. Yo no sabía. Defensa podrá solicitar no menos de 30 meses de cárcel. Se indicó que el acuerdo alcanzado estipula que la defensa de la exempleada de Charbonnier puede solicitar a la Corte una sentencia no menor de 30 meses de encarcelamiento.
Acevedo fue una participante dispuesta y activa en un corrupto esquema de sobornos y kickbacks, que resultó en el hurto de más de 100.000 al gobierno de Puerto Rico. Por más de 3 años, pagó miles de dólares en kickbacks bisemanales por varios medios, recordó la Fiscalía. En este sentido, el Ministerio Público imploró a la jueza Carreño Cola resistir cualquier insinuación que apunte a que el rol de Acevedo Ceballos en el esquema fue uno involuntario o producto de negligencia. Acevedo entendió totalmente el propósito del esquema, que era beneficiar a Charbonnier, reiteró.